Hola, buen día. Mi nombre es Ovidio Peña. En la entrega de hoy vamos a hablar de neuroliderazgo. Es importante que nosotros entendamos cómo podemos potenciar nuestra gestión desde el liderazgo. Entonces, por eso la entrega de hoy, el tema es muy interesante. Vamos a hablar del neuroliderazgo. Es una perspectiva diferente del management. El management es la gestión, ese proceso de acompañar, de dirigir, de potenciar a las personas en el rol empresarial o en el rol personal. Se dice que los líderes lideran desde los cerebros. Entonces, vamos a abordar el liderazgo apoyados en la programación neurolingüística. Por ello, considero importante que nosotros sencillamente analicemos o abordemos el equilibrio que debe tener un líder. Vamos a hablar puntualmente de la rueda de la vida. Y resulta que los líderes nos desempeñamos en muchos procesos, en muchos aspectos, en muchas áreas de nuestra vida. Y quiero que pensemos cómo está ese proceso equilibrado. Nosotros somos como una ruedita que debemos tener un equilibrio desde las distintas esferas que nos da la vida. Desde el ocio, este modelo que les planteo aborda temas como el ocio, el tiempo libre, el deporte, el entorno físico, el dinero, la contribución a la sociedad, la formación continua, el crecimiento personal, la familia, la salud, la amistad. Lo que quiero es que cada uno se lleve como reto, como tarea, revisar de forma honesta y consciente cómo está la rueda de la vida, qué tanto tenemos ese equilibrio. Seguramente cuando vayamos a practicar esta prueba nos vamos a dar cuenta que si estamos muy bien en el deporte, de repente en las finanzas nos hace falta, hay una brecha, hay un gap por mejorar. De repente, si estamos bien en la salud, de repente no tenemos buenas relaciones con la familia. ¿Cuál es el ideal? Que esta rueda de la vida, que este test, que este análisis que vamos a hacer, sencillamente esté equilibrado, por lo menos estén todos en el nivel 8. Pero si tenemos alguno en nivel 13, en nivel 4, esto lo valoramos de 1 a 10, le damos una ponderación, la invitación es a que mejoremos, a que lleguemos a buscar por lo menos un nivel 8 en cada una de estas esferas. Solamente así estaremos alcanzando un equilibrio como líderes, porque hay una premisa que dice que el líder no puede dar de lo que él no tiene. A veces queremos aportarle a las otras personas, a veces queremos sugerirle a los demás los temas en los que ni siquiera nosotros mismos hemos trabajado o desarrollado. Como nos vamos a apoyar para hablar de liderazgo en la programación neurolingüística, quiero sencillamente que miremos el tema de los tres cerebros. Resulta que nuestro cerebro está dividido en tres partes. Se le conoce como el cerebro triuno. Uno es el cerebro límbico, o primero vamos a hablar del cerebro reptiliano, el que ustedes aprecian acá en la parte inferior. Es el que regula el instinto de conservación, es el instinto de supervivencia. Es el cerebro en el que más nos parecemos a los animalitos. Fíjense que tiene las funciones de la reproducción, la digestión, la respiración, el metabolismo, el hambre, el sueño, es el que responde a instintos, es el cerebro más básico, los animales también lo tienen y por eso se conoce como cerebro reptiliano. El siguiente cerebro es el cerebro límbico del mamífero que ustedes observan en la parte inferior izquierda. Es el que cubre el reptiliano y rige muchas de nuestras sensaciones, sentimientos, necesidades, es vital para el aprendizaje y la memoria. Es el que maneja las emociones, es la percepción no consciente, es cómo reaccionamos, es el que nos rige permanentemente de forma no consciente. A veces hay situaciones que nos sacan de casillas y nos ponen de mal humor o reaccionamos de forma agresiva, es porque reaccionamos de forma instintiva. El cerebro a través de la historia de la humanidad ha ido evolucionándose. Arrancó con el cerebro reptiliano, luego llegó al cerebro límbico o mamífero que nos permite expresar emociones, manifestar sentimientos. Pero ya el cerebro, la cúspide, es el que se conoce como el neocórtex o el cerebro cortical. Cubre al mamífero y al reptiliano, o sea, está en la parte superior. El reto que todos tenemos como líderes es alcanzar a este nivel de cerebro, alcanzar el raciocinio, la reflexión, antes de actuar, antes de dar un concepto, antes de alcanzar la interacción con los demás. Interesante que nosotros lo hiciéramos desde la óptica del raciocinio y de la reflexión.
Aquí está el 80% de las neuronas que se encargan de procesar los pensamientos. Entonces, ojo, nosotros en qué nivel estamos. Sencillamente actuamos como reptiles, como animalitos que vamos obedeciendo a los instintos que tenemos. Sencillamente nos dejamos llevar por las emociones o somos conscientes y dueños de nuestros actos y de nuestras decisiones. Esa es la reflexión que les quiero plantear al compartirles en los tres cerebros o el cerebro triuno para entender cómo el ser humano va avanzando, va evolucionando y sencillamente vamos siendo más conscientes y responsables y líderes de nuestras decisiones y de nuestros actos. Como acabamos de hablar, que el cerebro está compuesto por muchas células, millones de células. Estas células cerebrales se conocen como neuronas. Lo importante que quiero que entendamos acá es que cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que tu mente dice. Por eso es importante que tengamos en cuenta, líderes, qué estamos pensando, en qué nos lo pasamos pensando, cuál es la calidad de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son negativos porque estos pensamientos nos generan emociones. Esas emociones son negativas o son positivas. La negatividad es una de las razones que más debilitan el sistema inmunológico. ¿Y qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es aquel que nos permite defendernos, son nuestras defensas para no enfermarnos. Ese es el sistema inmunológico. El detalle está en que cuando nosotros tenemos pensamientos o emociones negativas de forma permanente y constante, nuestro sistema inmunológico se pone frágil, por ende se pone débil y nuestras enfermedades llegan y se apropian de nuestro organismo. Quiero que miremos esta frase de liderazgo. Miren esta frase tan interesante. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a hacer más, a aprender más y ser mejores, ahí realmente somos líderes. Pero si nuestras acciones lo que hacen es desmotivar, aplacar, opacar, anular, destruir a las demás personas, no somos líderes. El líder es la persona que inspira, que hace que otros sueñen, que hace que otros, valga la redundancia, hagan, ejecuten y que sean mejores cada día, que aprendan más de nosotros. Realmente ahí estamos nosotros en la senda del liderazgo, trabajando, operando y actuando como líderes. Hay un tema interesante para hablar de liderazgo, se conoce como la molécula del liderazgo, y esa molécula busca ser un líder basados en la coherencia, en la inspiración, en la influencia. Cuando hay coherencia como líderes, cuando lo que se piensa, se dice y se hace es íntegro, está en la misma línea, se está inspirando a otras personas y a través de esa inspiración, consciente o inconscientemente, estamos influenciando a los demás a que nos sigan. El tema es que hay líderes y antilíderes. La pregunta es, ¿qué tanto estamos inspirando nosotros a través de nuestra coherencia para influenciar a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro entorno social o a nuestro entorno empresarial? Hay que revisar mucho el tema de la molécula del liderazgo, ser coherentes, ser inspiradores para generar influencia. ¿Qué es el liderazgo? Es esa capacidad de influir en otras personas para alcanzar resultados. Esta es la frase de Gary Yu. Esta persona que dice que nosotros, los que soñamos con ser líderes, tenemos esa capacidad de influir en otras personas, ¿pero para qué? Para generar y alcanzar resultados. Y en las empresas que buscan de nosotros cuando nos contratan, sencillamente buscan es que nosotros alcancemos, logremos los resultados que la alta gerencia ha trazado. Fijémonos en esta gráfica. El líder influencia. Primero está el liderazgo en la base. Nuestro liderazgo está en la base de la gestión. Ese liderazgo genera una influencia. Esa influencia genera seguidores y esos seguidores alcanzan objetivos. Esa es la idea, generar una influencia para alcanzar seguidores y que todos vayamos detrás del mismo objetivo, que todos vamos por el mismo objetivo, por el mismo reto que nos hemos trazado a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel empresarial. El liderazgo trasciende todas las áreas de la sociedad. Ojo con la programación de la mente inconsciente. Nuestra mente nos juega buenas o no tan buenas pasadas, pero entendamos cómo es el proceso. Hemos estado hablando del cerebro, cómo el cerebro es nuestro gran aliado para inspirar, para conectar, para generar rapport. ¿Con quién? Con las personas que nos rodean. El cerebro es el órgano
la función del órgano. Este órgano está compuesto por muchos millones de células que se llaman neuronas. Y la función del cerebro es la mente. Y nuestra mente actúa a favor o en contra. Triste y lamentablemente, nuestra mente de forma permanente opera en contra nuestra. ¿Cómo? A través de nuestros pensamientos. Nuestra mente no para, está en un proceso permanente de creatividad, de pensamiento, de recordación, y vamos viajando entre el pasado y el futuro. Nos lo pasamos viajando permanentemente. Vamos al pasado y pensamos en nuestros infortunios, en nuestras desgracias, en nuestros errores, en nuestros fracasos. Y vamos al futuro a pensar con temor, y si me enfermo, y si no consigo trabajo, y si mi pareja me deja, y si mi proyecto no sale adelante. Fijémonos cómo inconscientemente hemos estado viajando entre el pasado y el futuro a través de la mente con cosas negativas. Pero es la mente la que nos gobierna. El reto de nosotros está en hacer de forma consciente, hacernos dueños de nuestros pensamientos. ¿Y cómo se da este proceso de programación de la mente? Primero tenemos un pensamiento. La invitación es a que todos nuestros pensamientos sean positivos. La invitación es a que todos nuestros pensamientos sean prometedores. Luego generamos un lenguaje. Me explico, yo tengo un pensamiento. A mí me encantaría a los 55 años de edad, o sea, en 5 años, estar viviendo en Italia. Yo genero ese pensamiento y empiezo a contarlo, empiezo a decirle a todo el mundo, a hablar permanentemente de que quiero ir a vivir a Italia, que quiero conocer más Italia porque ya lo conozco, que quiero hacer parte de este país, de la construcción de la sociedad de este país. Yo lo digo, pero lo más importante, genera una emoción que cuando yo lo cuente se nota que me emociona, que visitar, que vivir, que hablar, que pensar, que proyectar en Italia me genera una emoción interesante. Ese es el reto, pensar, decirlo, decretarlo y que nos genere una emoción. A mí realmente me genera una pasión increíble. Me sueño dictando conferencias en italiano, me sueño interactuando con la sociedad italiana, me sueño aportándole a la sociedad, a la economía italiana, y eso es el proceso de la mente, ya no inconsciente, lo vamos a hacer consciente porque nos damos cuenta que si nuestros pensamientos son positivos, si nuestros pensamientos hacen parte de los sueños más bonitos, nobles y altruistas de mi familia, de mi sociedad, de mi hogar, yo genero ese lenguaje y genero esa emoción. Los invito a ser más conscientes de las emociones que estamos generando. ¿Por qué? Porque esas son las que nos permiten alcanzar y llegar a nuestros sueños. ¿Cuáles son los hábitos para ser un neurolíder? Estamos hablando del liderazgo basado, apoyado en la programación neurolingüística. Primero, ¿cuáles son los hábitos? ¿Y qué es un hábito? Son estas cosas que nosotros hacemos de forma repetitiva, constante, frecuente y permanentemente de forma inconsciente. Cuando nosotros nos cepillamos los dientes, lo hacemos de forma inconsciente. Nosotros podríamos cepillarnos los dientes con los ojos cerrados. Entonces, ¿cómo generamos hábitos para ser buenos líderes? Construyamos un autodiálogo positivo, era lo que les estaba acabando de decir. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Nos vamos a levantar y nos vamos a acostar con pensamientos positivos, pensando en cosas buenas, en las cosas bonitas que nos merecemos de la vida. Vamos a fomentar la gratitud. Nos vamos a acostar dándole gracias al Ser Supremo, a la naturaleza por todas las cosas lindas que nos da y sobre qué debemos estar agradecidos cuando nos levantemos y cuando nos acostemos diariamente. Podemos respirar, tenemos salud, tenemos vida, tenemos familia, tenemos hogar, tenemos trabajo, tenemos tantas cosas por qué agradecer. Dejemos de pedir tanto y vamos a dar más gracias a la naturaleza y al Ser Supremo por las cosas lindas que nos da. Vamos a entrenar nuestro cerebro. ¿Y cómo entrenamos nuestro cerebro? Justamente cambiando de hábitos, vamos a entrenarlo más. Y un cambio de hábitos sencillo. A mí me encanta hablar de cómo entramos los seres humanos todos los días a la ducha.
Nosotros entramos y lo primero que hacemos es medir la temperatura del agua, los que vivimos en lugares fríos, que nos bañamos con agua climatizada o agua tibia o agua caliente. Entonces, si yo hoy me levanto y sencillamente pongo mi mano derecha para medir la temperatura del agua, los invito a que mañana lo hagamos de forma consciente y no como robots, no como máquinas, más conscientes de forma permanente. Vamos a poner otra mano, la mano izquierda, vamos a poner un pie para medir la temperatura del agua. La temperatura del agua no solamente se hace siempre con la misma extremidad. Ahí ya estamos entrenando el cerebro, estamos cambiando de hábitos y vamos a practicar la atención plena cada día. Vamos a ser conscientes de lo que está pasando, dejemos de actuar como robots. Nosotros actuamos en modo automático o mecánico y no somos conscientes. Si yo les pregunto a ¿ustedes hoy manejaron bicicleta, motocicleta, el vehículo o sencillamente la locomoción natural, nos fuimos a pie? ¿Cuántas curvas dimos? ¿Cuántas veces paramos? ¿Cuántas veces frenamos? ¿Cuántos carros vimos? De eso no somos conscientes. Entonces repasemos cuáles son los hábitos para generar un mejor proceso de liderazgo. Construir un diálogo positivo permanentemente interno en lo que pensamos. Fomentamos la gratitud desde que nos levantamos y nos acostamos. Entrenamos el cerebro cambiando de hábitos y somos conscientes plenamente aquí ahora de las cosas que estamos haciendo. Ya para terminar esta intervención de neuroliderazgo con Ovidio Peña, quiero hablarles de las habilidades comunicacionales que debe tener todo neurolíder, el líder que se apoya en la programación neurolingüística para mejorar ese proceso de inspiración. Primero, interpretación del lenguaje corporal. Mucho cuidado, nuestro cuerpo está hablando. En este momento mi cuerpo está hablando, estando interactuando con ustedes, mi cuerpo está hablando de forma consciente y natural. A veces decimos cosas que nuestro cuerpo no valida o sencillamente el cuerpo las puede potenciar. Mucho cuidado con la escucha activa, por eso tenemos dos oídos y una boquita. Vamos a hacer más poderosa el proceso de escucha. Cuando algo nos hable, vamos a parar, a dejar todo lo que estamos haciendo y lo vamos a escuchar. Yo he visto personas que se comunican con los demás con audífonos, utilizando audífonos. Me parece que ahí no hay un proceso verdadero y real de escucha. Vamos a expresarnos con claridad. Vamos a dejar de utilizar tanto lenguaje técnico y a ser claros, a pensar lo que decimos, a ser conscientes de las cosas que decimos y vamos a luchar y a buscar por generar rapport. ¿Y en qué consiste el rapport? En la habilidad de conectarnos con las demás personas, justo el escucharlos con claridad, en tomar sus mismas posturas, si la persona me está hablando en tono alto o si me está hablando en tono bajito o si la persona cruzó los brazos, yo voy a imitar algunos movimientos y lo voy a escuchar con amor. Estas son habilidades comunicacionales ¿para qué? Para potenciar nuestro liderazgo, para generar procesos de comunicación más claros. Entonces, la interpretación del lenguaje corporal, la escucha activa, el expresarnos con claridad y el generar rapport nos permiten a nosotros mejorar nuestras habilidades comunicacionales como líderes para desarrollar el neuroliderazgo. Recuerden, mi nombre es Ovidio Peña, es un placer enorme haber interactuado con ustedes en esta entrega del tema que se llama neuroliderazgo. Espero volver a encontrarnos, mi nombre es Ovidio Peña, un placer, un cordial saludo.